Bien, dentro de las listas existen otro tipo de listas que son inmutables, que son las tuplas. Inmutable significa que una vez definida no se puede modificar. Sirven para hacer cosas como esto, que es la asignación múltiple. Sin embargo, también tienen la count y tienen index para buscar un elemento. No tienen mucho más, que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros definimos una tupla cualquiera que tiene tres elementos. Yo puedo, por ejemplo, hacer una asignación. Yo puedo hacer un print de cada uno de los elementos. Ejecuto esto y tiene cada uno su elemento. Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de esto decir imprimir la tupla, la posición 0, la posición 1 y la posición 2, da el mismo resultado porque son los valores iniciales, ¿no?, que tienen eso. Bien, pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, se puede hacer en una lista. Me va a dar error, ¿no? Porque no se puede asignar, es decir, no se puede modificar. Entonces las tuplas sirven para tener una lista que no es mutable. Bien, ahora viene un tipo de dato interesante que existe de vectores en Python. El tipo de dato se llama diccionario. Un diccionario es un tipo de datos especial de Python que permite almacenar cualquier tipo de datos y que identifica cada elemento con una clave. Normalmente los elementos de un vector, la clave viene a ser la posición 0, 1, 2, 3, etc. Pero sin embargo, en Python, los diccionarios pueden tener su propia clave, ¿no? Entonces no se va a determinar por posición, sino por la clave que se le ponga a cada elemento del diccionario. Ya esa clave puede ser de diferentes tipos, ¿no? Bien, se crean utilizando llaves en vez de corchetes como las listas o en vez de los paréntesis como las tuplas, se utilizan llaves. Cada elemento se pone la clave, dos puntos del valor, separados por coma de un elemento a otro. También se puede crear un diccionario con un constructor que se llama dict, entre paréntesis separado por coma, clave igual a valor que se necesitaría. Para obtener de un determinado, un elemento determinado del diccionario, se le pone el nombre del diccionario entre corchetes la clave, y eso tiene el valor. Si alguno de los elementos del diccionario, se puede utilizar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, lista, diccionario, igual a clave de la lista, ¿no? Y se va a obtener los elementos del diccionario. También tenemos acá el elemento de la lista sub i, es el diccionario en la clave lista y la posición sub i en el caso de que un elemento del diccionario sea una lista, ¿no? Que puede ser también. Para asignar un nuevo valor, se pone con el signo de asignación y se pone entre corchetes la clave, el nombre del diccionario y el nuevo valor que se le quiere dar.
La iteración in devolverá true si la clave está en el diccionario y false si no lo está. Entonces tenemos que tener la clave en diccionario, ¿no? Y ahí me devolverá si está o no está la clave en diccionario. Tenemos acá métodos de diccionario. Tenemos diccionario.clear. Lo que hace es limpiar el diccionario, lo pone vacío. Copia de un diccionario para hacer una copia superficial. Acá tenemos un nuevo diccionario que se va a crear a partir de este como su copia, ¿no? Es un diccionario.copy. Si yo quiero tener un valor, voy a utilizar get en vez de utilizar el corchete. Si no, va a devolver none, ¿no? Este ya es un método. Si es que ustedes hacen con el corchete, lo que le va a dar un error, ¿no? Si es que ponen corchete alguna clave que no existe. Ahora, también se puede crear un nuevo diccionario a partir de una secuencia que puede ser una lista o una tupla, ¿no? Dig.fromKeys, las claves van a ser los elementos de la secuencia y los valores van a ser todos nones, ¿no? None es un valor nulo, significa que no tiene ningún elemento. Bien, también podemos tener dos parámetros similares al anterior fromKeys. Puede recibir la secuencia. La secuencia es una lista o una tupla que va a tener las claves y el valor por defecto. Todos los valores en vez de tener none van a tener el valor por defecto. Acá tenemos otro tipo de método. Diccionario keys lo que hace es devolver la lista de todas las claves. Y diccionario values devuelve una lista de todos los valores. Y ítem devuelve una lista en tuplas de dos elementos, ¿no? Del elemento clave y el valor de cada elemento del diccionario. Se puede utilizar listDato o iterDato para transformarla en una lista o un iterable. Se puede eliminar un valor del diccionario con el método pop. ¿Ya? También existe el del, pero el del elimina. En cambio, el pop, aparte de eliminar, devuelve ese valor, ¿no? Se lo puede asignar a otra variable. Diccionario.popItem también elimina un ítem, el último ítem o cualquier ítem porque el diccionario nunca está ordenado. Y también podemos asignarlo, por ejemplo, a la clave y al valor, ¿no? Entonces, como es una tupla, devuelve la clave y el valor. PopItem dará una excepción error cuando acaben los elementos del diccionario. También tenemos aquí el constructor dict, que con este método zip recibe dos iterables, es decir, puede recibir, por ejemplo, dos listas y crea un diccionario, ¿no? No se puede crear, tiene que corresponderse por posición. También podemos nosotros eh, ver el valor asignado a una clave existente, ¿no? Con setDefault podemos obtener eso, pero igual se puede obtener con el get, ¿no? Podemos tener un valor nuevo con la clave nueva y valor nuevo. setDefault lo que hace es reemplaza, dice devuelve el valor asociado a la clave pasada y lo agrega al diccionario, ¿no? Lo puedes agregar y también podemos hacer un update si tenemos un diccionario o otra lista o tupla o un iterable. Entonces lo que hace añade a A los datos del iterable B existentes sin devolver ningún valor. Tenemos comparativas, tendríamos que utilizar esta librería que se llama operator y tienen una función que se llama ec que recibe dos diccionarios y devuelve true false. Si son iguales sirve para listas y tuplas. Len devuelve igual el tamaño del diccionario. Del diccionario lo que hace es elimina el elemento que tenga la clave del diccionario, pero no es como pop, no te devuelve, ya simplemente lo elimina. Y por ejemplo, si al constructor dict se le pasa elemento de otro tipo, convierte
a tipo diccionario, por ejemplo, si le pasamos una lista o una tupla, lo va a convertir a diccionario en la medida que sea posible. Bien, vamos entonces a hacer algunos ejercicios sobre diccionario. Lo básico de un diccionario, lo vamos a llamar así, se crea un corchete. Entonces pueden tener claves de valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un diccionario de dominio de Internet. Entonces, España, es de España, FR es de Francia, por ejemplo, GG es de Alemania. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Por ejemplo, puedo yo hacer lo siguiente, ¿no? Tengo un diccionario y en la posición, en vez de poner un número, le pongo así, este de Bolivia. Le puedo decir for dato in punto get. No me permite hacer esto. Por hacer eso, voy a poner los datos adicionales. Y ahí están los datos del diccionario, ¿no? Que nosotros queremos ver. Ahora, por ejemplo, estos son los dominios de Internet. Puedo eliminar un elemento. Por ejemplo, acá puedo decir del diccionario en diccionario de Francia. También yo puedo modificar. Yo le puedo asignar a España. Entonces voy a ajustar otra vez. Ya no hay Francia y bueno, que se llama España, ¿no? Entonces le voy a poner Spain. Se ve la diferencia y ahí se ve que se ha modificado, ¿no? Entonces, los diccionarios me pueden servir para hacer algunas aplicaciones bastante más rápidas, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer yo lo siguiente. Puedo crear un diccionario de números. Voy a tener el 1, voy a hacer este de acá, el 2, voy a hacer acá,
Tengo ahí un diccionario con un número. Y por ejemplo, yo quiero convertir de decimal a romano. Entonces le digo eh, un número en decimal. Simplemente lo que voy a hacer es el diccionario en la posición del número. Ya, fíjense que ya no tengo que hacer el truco de más uno porque, o menos uno porque ya no es una lista que empieza en cero, no empieza donde yo le he dicho. Entonces, por ejemplo, yo quiero el número 6 y me lo devuelve, ¿no? Pero todavía se puede hacer algo más, algo mejor. Por ejemplo, acá va a ser un diccionario de números romanos y vamos a invertirlo. Ahora las claves van a ser los números romanos y los valores van a ser los números en decimal. ¿Ya? Sí. Es decir, denme un número en romano del 1 al 10. Voy a volver el número en, ¿no? Voy a poner NR. Aquí, y NR. Y acá no lo voy a transformar porque es cadena, pero lo que yo voy a hacer es este numerito yo lo tengo que asegurarme que me lo ponga, por ejemplo, en mayúscula o en minúscula, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando estoy yo viendo, todos los datos están en mayúscula, ¿no? Entonces yo voy a llevarlo a mayúscula. Entonces, por ejemplo, este input, el input del diccionario, es una cadena, pero le voy a poner super, ¿no? Si fuera mayúscula, no minúscula. Entonces, que por ejemplo, número en decimal del 7, tengo un número en romano del 1 al 10, yo pongo la X minúscula, y me vuelve que es el 10. Otra vez le pongo otro número decimal, un 4, y no sé, por ejemplo, el 4 y el 4. ¿No? Entonces, esa es una idea que se puede hacer con una lista, ya porque es posicional. Tendrías que hacer un recorrido y comparación, ¿no? Cambio con diccionario se puede. Tírenle una mirada, un par de minutos y algún ejercicio a ver si se les ocurre para hacer con diccionario. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame, dígame. ¿Cómo sabemos cómo usar esas comillas? Porque en el anterior ejercicio noté que usó comillas dobles y ahí estaba usando comillas simples en los números romanos, pero después también invierte en el primer lado y en el segundo lado no usa las comillas ya. Creo que no importa eso. Comilla simple o comilla doble, no importa. Se utiliza para cadena. Da igual. Conviene utilizar comilla simple si es que adentro usted quiere mostrar alguna comilla doble. O conviene utilizar comilla doble si adentro usted quiere mostrar alguna comilla simple. Pero es indistinto para lo que es cadena, ¿no? Para lo que es literal. Ahora, por ejemplo, esos que no tienen
no tienen comillas, son pues números, ¿no? Los números no se ponen comillas. Ingeniero, Hola, hola. si digamos tendríamos un diccionario de varios países y a una persona está buscando, digamos, así como el diccionario anterior, ¿no? Está Ujú. buscando e ingresa un valor que no está en el diccionario, ¿cómo podríamos hacerle dar cuenta al que está ingresando los datos que no hay ese valor en el diccionario? Ya, está bien, una buena pregunta. Lo que pasa es que te va a dar el resultado, te va a dar none, ¿no? Entonces tendría que hacer un igual con none. Ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, lo que pregunta el compañero, ya, por si acaso es de práctico, ya he resuelto algunos ejercicios difíciles en las anteriores gestiones. Ustedes en el canal de YouTube, en la lista ahí de programación 2, véanlo ya. No voy a resolverle ejercicio de práctico porque ya he resuelto lo que en anteriores generaciones que ustedes consideraban lo más difícil. Entonces ustedes tienen que leer una mirada ahí. Vamos a hacer lo que dice la compañera, que lo que quiere ver es, por ejemplo, si es que existe este país o no para modificar. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos estos países y lo que yo voy a ver es si es que ese país existe. Entonces, le voy a pedir, ¿qué querés pedir? ¿La clave o el valor al usuario? De las dos formas se puede hacer. La clave, Ya. Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a hacer un input. Deme la clave a modificar, por ejemplo. Y le voy a poner el valor. Deme el nuevo valor. Entonces, aquí lo que voy a decir es sacar el valor. Voy a poner diccionario. Punto get. Le voy a pasar la clave, ¿no? Y voy a hacer acá un if. Si este es none, lo voy a imprimir. Clave no encontrada. Lo contrario, voy a modificar el diccionario en la posición valor, pero en la posición clave le voy a asignar valor.
y voy a imprimir el diccionario, ¿no? Como queda al final. Por ejemplo, una clave modificar España, le voy a poner Spain, seguirla modificado. Ahora si yo quiero modificar algo que no existe, por ejemplo, algo que no existe, Paraguay, por ejemplo, no encontrar y se queda como esto. Ahora en vez de modificar, por ejemplo, si es que no lo encontrara, simplemente lo que yo hago es esto de acá. Ahora no encontrada se añadirá como nuevo dato, puedo decir. Lo ejecuto y pedí que no existe, Paraguay, y lo añadí al final, ¿no? Entonces, así lo podríamos hacer. Bien, vamos a hacer otro. Por ejemplo, vamos a hacer uno que crear, crear un diccionario de cliente, seguir mostrando o salir. Es decir, que va a tener tres opciones. Va a tener ingresar, cliente, mostrando y salir. Debe de ser de cliente, va a ser de animal. Le voy a decir acá, el club, tengo que crearme mi diccionario, va a estar vacío, el club, y va a tener tres opciones. No voy a decir
digite su opción. Entonces aquí voy a hacer yo mejor un input. Digite su opción. Puede decir, voy a mostrarle los menús. Primero voy a mostrarle la opción 1. Va a ser nuevo animal. La opción 2 va a ser mostrar animales. Y la opción 3 va a ser salir. Se lee y voy a decir sí. Opción es igual a. Fíjense que lo voy a convertir a entero, entonces va a estar en cadena. La opción va a ser igual a 1. Tiene que pedir un animal, entonces le voy a decir clave. Voy a decir input. Deme la clave del nuevo animal. Y le voy a decir denme el nombre del nuevo animal. Y luego el diccionario animales. Le voy a poner directamente la clave. Le voy a asignar. Hombre, ya está añadido. En cambio, es que la opción es 2. Lo que tiene que hacer es mostrar animales. Simplemente voy a hacer el print de dic A. Y caso contrario, si no es ninguna de las otras, suponemos que es el 3, pero por ahí con otra cosa, va a hacer un break, va a salir. Listo. Entonces, eso va a ser. Vamos a ejecutarlo. Estoy haciendo otra cosa. Ya. Tengo que ejecutar prueba 2. Y aquí me da el menú. Entonces yo la opción nuevo animal. Clave P y animal se llama el perro. Otra vez me da el menú, clave G. Ah, me salí nomás porque no puse la correcta. Otra vez la voy a ejecutar. Y acá, digite esa opción. Uno nuevo animal. Clave P, nombre perro. Digite esa opción. Uno nuevo animal. Clave G, animal gato. Digite esa opción. Otro animal. A, ratón. Y de ahí quiero mostrar los animales. Al 2, y ahí están los animales, ¿no? P, G y R, ¿no? Y si quiero salir, la opción 3. Ya. Haré aquí en modificación y es similar a muchos de los ejercicios que hay en el práctico. Tienen una chequeada. Si no tienen algo, preguntan y si no, vamos a avanzar otra cosa más.
Bien, vamos a ver. Ingeniero, perdón que le interrumpa. El break es como para cambiar el booleano, el valor del booleano, o sea, en vez de que sea true, sea false, para poder salir El del while. break es para salir de un bucle cualquiera, Ah, ya. ¿ya? Entonces, si no pilla la opción 1 o la opción 2, va a salirse. ¿Qué está diciendo? Ah, ya, ok, muchas gracias. Aunque queden, por ejemplo, datos que procesar, aunque no hayas llegado al límite de tu while o tu for, si es que se pilla un break, se sale. Bien, entonces vamos a ver lo que son matrices, lo vamos a hacer muy rápido. Por ejemplo, las matrices se pueden ver como listas múltiples, como en este caso. Obviamente todas las listas tienen que tener el mismo tamaño. Hay un poco más sobre matrices, que lo pueden ver. Y hay una librería que se llama NumPy, que acá tenemos una instalación de la librería y también aquí el tutorial. Vamos a hacer dos ejercicios de matrices con listas múltiples, porque creo que es suficiente. Ya, pero hay ahí otras opciones si quieren hacer. Y por ejemplo, vamos a hacer una suma de dos matrices y vamos a hacer una multiplicación de matriz por un escalar. Entonces vamos a hacer primero eh, multiplicación de una matriz M por un escalar. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primero le voy a decir al usuario, ingrese el número de filas de la matriz, es decir, tres filas. Le voy a decir también que me ingrese el número de columnas de la matriz. Me va a decir una cantidad X. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero, por recorrer por columna, voy a crear una lista y después voy a crear una columna, ¿no? Entonces, y la voy a ir añadiendo. Entonces voy a hacer for y que va a recorrer las filas in hash de la fila, que es lo que voy a hacer yo. For j in hash de la columna. Entonces acá voy a tener mi matriz M que va a ser una lista de listas vacía y mi escalar va a ser un escalar K. Entonces le voy a decir acá regrese el escalar. Ya, primero lo que voy a hacer es llenar la matriz. Entonces la voy a recorrer y voy a llenar mi matriz, ¿no? Entonces, como lleno, le voy a decir un dato, la fila va a estar vacía. Y acá lo que voy a decir dato va a ser int input. Le voy a decir, déme el dato. Le voy a poner primero a la i y después las cosas, ¿no? Bien. Y voy a cerrar. Le digo que me dé el dato IJésimo. Simplemente a la fila.append el dato. Cuando acabe este for, a la matriz le voy a añadir toda la fila.
Ya está todo, todo realizado. ¿Ya? Ahora ya he cargado la matriz, ¿no? Entonces esto es cargar una matriz. Ahora lo que yo voy a hacer es multiplicar por el escalar. También tengo yo que recorrerla, toda la matriz. ¿Verdad? Pero ahora lo que yo voy a hacer es mi fila, es la matriz en la posición yésima, esa es mi fila. Ahora yo voy a recorrer toda la columna. Lo que yo voy a hacer es, eh, no, necesito esto, directamente puedo hacer lo siguiente, matriz y décima j décima va a ser igual a lo que tenía antes, multiplicado por el escalar k. Y voy a utilizar un intermediario, lo puedo hacer directo. Y después, lo que voy a hacer es imprimir mi matriz, ¿no? ¿Verdad? Entonces, voy a imprimir mi matriz, como ha quedado. Entonces, si yo tengo acá mi elemento, tengo que imprimir mi matriz. Bien, voy a imprimir la matriz en la posición y J. Pero voy a poner así para que no salte de línea. Pero cuando acabe el for yo quiero que sí salte de línea. A ver, vamos a probarlo. Y es el número de fila, 3 filas, 3 columnas. Es un escalar 2. Yo lo voy a llenar con 1, por ejemplo. Y eso me da la matriz. Ya, voy a ver. Voy a poner una comita para que se separen. Y aquí los datos. Les voy a poner 2 puntos para que sea más elegante y que no. Y acá no necesito esto. Otra vez lo voy a ejecutar. Por ejemplo, ahora voy a llenar con puro 2 y lo voy a multiplicar por 3. El número de fila, número 3 es 4 por 4.
El escalar lo voy a multiplicar por 3 y todos los datos van a ser 2. Voy a poner cualquier dato diferente. Estos van a ser 2, van a ser 3, y después estos van a ser 4, y los últimos van a ser 5. Entonces, por ejemplo, los tres primeros eran 2 multiplicado por 3, te dio 6. Los otros 4 eran 3 por 3, 9. Los otros eran 4 por 3, 12. Y los últimos eran 5. 5 por 3, 15. ¿No? Ahí está tu matriz ya que ha hecho la multiplicación por escala. Ya, ahí está el código para que lo miren. Está apagado su micrófono, ingeniero. Solo era para que se vea más un poco. Ingeniero, ¿por qué en este caso para poder escribir algo, se tiene que utilizar el AND y no simplemente el más para concatenar? No estoy concatenando yo. Lo que estoy haciendo es que imprima el dato de la fila de la matriz y este end me sirve para modificar el end. El end por defecto es un salto de línea del print. Y acá en vez de hacer eso, yo lo que le estoy dando es que sea una comita y espacio cuando acabe de imprimir, para que no salte a la siguiente línea. No es verdad que nosotros si tenemos una matriz, queremos que los datos de la fila estén uno tras de otro, entonces con eso lo consigo con esto. Porque el print por defecto, su end del print por defecto es un salto de línea. Y acá yo lo estoy modificando.
Bien, ¿se entiende? Aquí yo cargo una matriz. Aquí lo que hago es multiplicarlo por el escalar, ¿no? Sacando el dato yésimo. Y acá lo que yo hago es simplemente mostrar de una forma que se entienda, ¿no? Bien, vamos a hacer el suma de matrices. Voy a copiar el código. Vamos a hacer suma de matrices. Para la matriz C, que va a ser la suma de la matriz A y la matriz B. Para sumar matrices tiene que tener el mismo número o cantidad de elementos. Entonces voy a tener una matriz A, voy a tener también una matriz B, y voy a tener una matriz C. Y solamente lo que voy a hacer, lo que tiene A y lo que tiene B, lo voy a mostrar en C. Primero, eliminar esto. Y acá lo que voy a hacer es, voy a agregar en A. Aquí lo mismo, para A. Y hago eso, cargar una matriz A. Y acá lo que yo voy a hacer es, denme el dato tanto de A. Y después voy a pedir de B lo mismo. Entonces tengo las dos matrices ya están cargadas, A y B. Y ahora voy a hacer la suma y la voy a mostrar también. Ya, esto no me sirve. Simplemente lo que voy a hacer es en la posición yésima de la columna J le voy a asignar, porque esto sí me va a dar un error. Pero esta es la lógica básicamente, pero creo que se tiene que haber creado aunque sea con vacío antes. Acá voy a imprimirla. Vamos a ver. Dos filas, dos columnas, una matriz chiquitita. La matriz A va a tener puros 1. La matriz B, le cambiamos. Quiere decir B. No importa. Va a ser puro 2. La suma debería ser puro 3. Sí, acá hay un error porque no se ha creado, ¿no?, la matriz. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bien. Tengo que crear a la matriz C, aunque sea con datos basura, y después modificarla. Entonces C va a ser igual. ¿Qué va a ser igual a C? Lo más fácil. A C le voy a asignar A, por ejemplo. C ya tiene lo mismo, ¿no? Entonces vamos a buscar otra vez. Dos filas.
Dos columnas, todas las A van a ser 1, los B van a ser 2, y la suma debería dar 3. La suma... no dio. Sí dio, ya, porque acá están los dos, y esta es la suma, ¿no? Tendríamos que imprimir algo así como... la matriz suma es, y lo vamos a imprimir, ¿no? Entonces vamos a ejecutar otra vez. Dos filas, dos columnas, vamos a ponerle cualquier dato, y la otra también. Y vamos a ver si dando la suma. 1 y 6 son 7, 2 y 5 son 7, 3 y 4 son 7, 4 y 2 son 6. Ya está dando resultado. Bien, ahí está la suma de dos matrices. La primera parte es lo mismo de cargar la matriz, está inicializada. Y la segunda parte, carga la matriz B, hace la suma y la imprime. Tiene una mirada y si algo no lo entiende me pregunta. Para hacerlo con procedimientos, ingeniero, para no estar repitiendo eso. Todavía no hemos llegado a ese punto. Al final de esta unidad 1 se va a ver eso. Ingeniero, Ujú. disculpe una pregunta. Estaba viendo el práctico de matrices y dice utilizando NumPy. ¿Qué es el NumPy?
Es la librería esa, pues que está ahí la... Cuando revise el video de este tema, va a ver que hay una diapositiva que dice NumPy y está ahí el link para que ustedes vean y lo investiguen cómo utilizar. Ah, ya. Bueno, ¿Ya? muchas gracias. Creo que la primera página también tiene, o no sé. O en el práctico tiene el link, pero si no, igual está en este video, en las diapositivas anteriores. Ya. Muchas ¿Ya? gracias, Miguel. ¿Ya? Entonces, eh, yo prefiero trabajar así. El NumPy te complica un poco porque tenés que instalarlo. Te facilita un poco porque se trabaja no en este formato de doble lista, sino se pone una comita acá y no hay estos paréntesis, como se trabaja normalmente en matrices, ¿no? Para eso te facilita. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de algo que pasa siempre que uno programa hay errores, ¿no? Entonces existen dos tipos de errores. Tenemos los errores de sintaxis y de semántica. Los errores de sintaxis son errores de reglas, principios, escritura gramática, un lenguaje de programación. No dependen del contexto. O sea, estos errores, si usted le da a correr y hay de estos errores de sintaxis, no le va a salir. El programa le va a dar fallo, no le va a funcionar. El intérprete repite la línea culpable y muestra una pequeña flecha que apunta al primer lugar donde se detectó el error. Se produce cuando se escribe incorrectamente alguna palabra reservada, ya sea se quiere acceder a variables inexistentes o cualquier otro error básico de programación. El intérprete se parará donde se encuentre el error de sintaxis y lo anterior sí podrá ejecutarlo. Se corrige escribiendo correctamente el código a programar, no hay otra forma, ¿no? Pero vienen después los errores semánticos. Bueno, antes de avanzar, error de sintaxis básico, por ejemplo, la suma de dos números, entonces yo voy a pedir en A, deme un número, en B, le voy a pedir deme otro número, un paréntesis al final. Ese debería ser la suma de A más B, ¿no? Pero yo le voy a poner B, que no existe, y le voy a dar print. Entonces este va a ser un error sintáctico, porque simplemente estamos escribiendo mal. Entonces, ejecuto, y acá me dice, deme un número 3, otro número 2. Y ahí me dice, ¿no? El error T no existe, y me está indicando, ¿no? Ese es un error de sintaxis básico, pero hay otros errores que aparecen en tiempo de ejecución. Esos son errores de semántica y se llaman excepciones. Cuando usted lo corre el programa, no le va a dar error. Así como el que se vio. Pero ya cuando llegue a la línea respectiva, ya en ejecución va a dar el error. Son llamadas excepciones, son errores de interpretación en tiempo de ejecución, de significado según su contexto, aun cuando la sintaxis está correcta. Las excepciones no deben ser necesariamente fatales para un programa, pero hay que aprender a manejarlas. Tenemos aquí algunas excepciones, por ejemplo, Rero Division Error, IO Error, Value Error, Type Error, Name Error, ¿no? Entre otras errores, ¿no? Acá seguramente hay un Name Error, ¿ven? Name Error, que es que la variable no existe. Entonces, se puede capturar las excepciones con except y el tipo de excepción y poner un except final eh, si nosotros queremos que se ejecute algún código, que se ejecute como excepción cualquiera de estos sin importar el tipo de excepción enésimo. También se puede utilizar el finally
El finally lo que hace es que pese a que haya excepciones y problemas, en vez de que se corte el programa, se ejecute lo que esté después del finally. Bien, entonces vamos a probar algunas de esas excepciones. Ya, por ejemplo, acá hay una error, entonces voy a hacer un try, donde puede empezar el problema. Aquí empieza el problema, try. Voy a intentar, ¿no?, hacer esto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un error. Va a haber un error semántico. Ya, entonces voy a hacer un except. Except. Y podría poner así nomás para que capture cualquier excepción, pero yo quiero que sea name error. Entonces voy a decir acá, captura esa excepción y en vez de que muestre todo este error, voy a decir no existe la variable. Acá voy a poner un finally. Voy a poner acá, este código se ejecuta siempre. Se voy a ejecutar. Número 3, número 2. Y dice no existe la variable. Fíjense, me va a salir toda la excepción, dice no existe la variable. Y este código se ejecuta siempre. Por ejemplo, voy a hacer una división por 0. Entonces, este es otro tipo de excepción. Se llama division 0 error. 0 division error. Ya, entonces acá le voy a poner la división no puede ser por 0. Le podría poner otro código, podría renombrar a C con otro valor, etcétera. Pero ahí solamente voy a dar mensajes para que se vean, ¿no?, los errores. Le doy un número, le doy otro número y me dice la división no puede ser por 0. Y por ejemplo, ¿qué tal si yo lo divido por hola, ¿no? Entonces, hola es de otro tipo de dato. Entonces, type error, ¿no? Entonces acá, tipo de dato incorrecto. Entonces, ejecuto. Hay tipo de dato incorrecto, me dice, ¿no?, que es otro tipo de error. Y así, podría yo hacer operaciones acá en las excepciones, en vez de hacer solamente salidas de pantalla, pero en este caso para la demostración. ¿Se entendió las excepciones y su funcionalidad?
Bien, jóvenes, lo siguiente que queda es manejo de archivos, que sirve para que los datos que están así en memoria, que ustedes operan, que cargan por teclado o que hacen cualquier operación se guarden de forma permanente y no cada vez que se ejecuta el programa se pierda, que solo esté en memoria. Entonces, para guardarlo permanentemente necesitamos archivos. Y falta también el tema de subrutina, ya todo lo que son procedimientos y funciones. Esos dos vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver archivos, ya, y no sé, tal vez nos alcance para hacer su rutina. Por hoy día va a ser todo, nos vemos la siguiente clase, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero, buenas. En el práctico solo ponemos el código, ¿no? Escrito.